Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Justin Calderón y el día de hoy tengo el gusto de explicarles la aplicación de un comando en el programa de modelado Revit. En este caso nos centraremos en un tema fundamental que se llama zapata y armadura. Bueno, primero una breve introducción de lo que viene siendo las zapatas o las armaduras, dice. Las zapatas, también conocidas como cimentaciones superficiales, son elementos que se utilizan para transmitir las cargas de una estructura al suelo subyacente de manera segura y eficiente. Existen varios tipos de zapatas, siendo las más comunes las zapatas corridas y las aisladas. En este tema nos centraremos en lo que viene siendo las zapatas aisladas. También dice que las armaduras, por otro lado, son estructuras de refuerzos compuestas por barras de acero que se incorporan al concreto para mejorar su resistencia a la tracción. Estas armaduras, también conocidas como refuerzo estructural, ayudan a compensar las debilidades inherentes al concreto, que es, que es fuerte a compresión pero débil a tracción. Bueno, como siguiente punto tenemos, dice, el modelado de columna. Bueno, dice, en la pestaña de arquitectura se busca el comando de pilar y se tienen dos opciones, pilares por defecto y cargar familia. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos vamos a lo que viene siendo la pestaña de arquitectura. También podemos encontrar este símbolo en lo que viene siendo la pestaña de arquitectura o estructura. Buscamos lo que viene siendo nuestro pilar vertical y se dice que tenemos dos opciones, ¿cierto? Tenemos los pilares por defecto, que en este caso los pilares por defecto son algunas configuraciones que trae exactamente como dice la palabra por defecto la aplicación de Revit, donde tenemos un pilar rectangular de hormigón a un tipo de medida. En este caso, nosotros podemos editar este tipo de medida con conceptos previos que ya conocemos, donde se dice editar tipo, nos vamos a esa pestaña editar tipo y editamos nuestro pilar o nuestra columna, como dice aquí, ajuste de medidas a tu necesidad. En este caso, yo ajusté mi medida a lo que viene siendo una columna de 50 por 50 centímetros. Como podemos ver aquí en la pestaña dice modificar o colocar estructura. Bueno, nos vamos a donde dice altura, que en este caso debemos señalar la altura o delimitación de nuestra altura a la que queremos que nuestro columna o pilar se eleve. En este caso yo utilicé una altura de 3 metros. Bueno, una vez configurada de esta manera, con la primera opción, también podemos utilizar la segunda opción, que es la opción de cargar familia, que son también con conceptos que ya conocemos en lo que viene siendo cómo cargar familias a lo que viene siendo la aplicación de Revit. Bueno, una vez que nosotros hayamos cargado la familia y elegido el tipo de columna y el tipo de material que nosotros vayamos a necesitar en este caso, se da la misma configuración que si fuera un pilar por defecto. Ajustamos en editar tipo la medida que nosotros vayamos a utilizar en este caso y delimitamos la altura de la columna que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, luego de eso, dice, una vez ajustada la medida de tu columna, clic izquierdo y centrea tu columna. Necesitamos centrar nuestra columna dentro de los 4 visores importantes, que son los visores que nos permiten las vistas, en este caso, de lo que estamos construyendo de manera estructural. Una vez centrada nuestra columna, procederemos al siguiente paso. Dice, modelado de zapata. Se busca el comando de zapatas aisladas y se realiza el mismo procedimiento anterior. Si no tenemos familias de zapatas, debemos proceder a cargar la familia que necesitemos y ajustamos las debidas medidas de grosor de cimentación, ancho y alto de nuestra zapata. Recuerda siempre duplicar y nombrar para una mejor organización. Bueno, como hicimos en el paso anterior, en este caso tenemos que cargar nuestras familias porque la aplicación de Revit no nos da un tipo de material o una zapata como sucedía en el caso de la columna por defecto. Así que necesitamos cargar un tipo de familias, en este caso familias a zapatas aisladas. Una vez cargada nuestra familia de zapatas aisladas, es muy importante duplicar para que no se pierdan las configuraciones de las familias que cargamos.
Cambiamos el nombre de nuestra, en este caso, configuración. Yo le puse Zapata Z1. Y como bien dice, debemos ajustar las medidas que vayamos a utilizar o vayamos a necesitar en nuestras zapatas. En este caso, aquí podemos observar que tenemos parámetros y valor. Bueno, en la sección de parámetros más importante tenemos en cotas el grosor de la cimentación, que es el grosor que se va a desfasar lo que viene siendo el tamaño de la zapata. Tenemos la anchura de la zapata y la longitud de la zapata, que son las que vamos a editar de manera en la que vayamos a necesitar. Pues. Luego de eso, dice, al momento de insertar nuestra zapata, es muy probable que Revit nos indique un aviso. Este se debe a que al momento de insertar nuestra zapata, esta no se aprecia, entonces es necesario ajustar nuestra vista de Revit. Este se logra con el comando VR, el cual nos enviará a esta pestaña donde haremos cambios en las opciones que están marcando la flecha, donde no asociaremos ningún nivel y lo pondremos de manera ilimitada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al momento de nosotros insertar nuestra columna, ¿qué pasa? Nuestra zapata se está eh, limitando a un rango de vistas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no se nos va a hacer posible ver el rango de vista. Como dice aquí, un aviso, ninguno de los elementos creados es visible a la vista de plano, en este caso del nivel 1. O sea que no podemos observar al momento de insertar nuestra zapata en la vista del nivel 1. Así que que debemos hacer es cambiar estas opciones donde dice parte inferior y profundidad de vista. Cambiamos el nivel en estas dos opciones solamente y tocamos lo que viene siendo la pestañita y cogemos la opción de ilimitado para ambas. Una vez hecho este paso, ahora sí pusimos que nuestras pistas en lo que viene siendo la creación de la zapata sea de manera ilimitada. Una vez hecho esto, hacemos el ajuste de rango de vista. Como podemos observar, se ha implantado ahora sí el tipo de vistas. Una vez ajustada esto, procedemos al siguiente paso. Bueno, seccionado de la estructura. Nos vamos a las pestañas de corte o sección. Como dice aquí, se busca la herramienta de corte para realizar una sección de un punto a otro y que ésta nos permita ver internamente nuestra estructura. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, en este caso tocamos lo que viene siendo el símbolo de corte y hacemos un corte de manera horizontal de un punto a otro, al otro extremo de, en este caso, la zapata. ¿Qué nos va a hacer esto? Esto nos va a hacer un corte a sección, de manera que nosotros podemos observar en manera seccionada lo que viene siendo nuestra columna y nuestra zapata, el cual nos permitirá trabajar de una mejor manera la introducción de el acero a nuestras zapatas. Bueno, hacemos clic derecho en el corte, o sea, en el símbolo que tenemos del corte, y nos aparecerán estas pestañas. Debemos dirigir donde dice ir a la vista, que esta nos permitirá ver el corte realizado, o sea, en este punto que está aquí. Una vez hecho esto, podremos ver cómo se ve la vista de manera seccionada. Aquí podemos observar cómo se ve la vista de manera seccionada. Una vez hecho nuestro corte, debemos ajustar el recubrimiento, que serán los límites de la armadura. Como bien sabemos, o bueno, es importante conocer, cada columna o construcción o estructura de concreto armado tiene un recubrimiento, como podemos observar aquí. Este recubrimiento son los limitantes de lo que viene siendo donde el acero se limita con el concreto dentro de la estructura que nosotros vayamos a hacer, ya sea una columna o una zapata o ya sea una losa. Entonces es sumamente importante este comando de recubrimiento porque es el que nos delimitará hacia qué extremo debemos insertar nuestro acero. Bueno, una vez ajustado nuestro recubrimiento o encontrado nuestra pestaña de recubrimiento,
Es importante el conocer esta herramienta, ya que es la encargada de limitar el rango de nuestro recubrimiento, el cual consta de una medida estándar, pero en algunos casos debemos hacer ajustes y esta nos permite agregar diversas medidas según lo requerido. Una vez ajustada, cliqueamos en nuestro lugar definido, en este caso, la zapata. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, como podemos observar aquí, nos dice revestimiento de una armadura. Como bien dice, el recubrimiento trae una medida por defecto de delimitante de la estructura con el acero o del concreto con el acero, el cual es por defecto de 25 milímetros. Bueno, nosotros podemos cambiar eso según el ajuste que nosotros queramos darle a esta estructura. Lo que debemos hacer es presionar en los tres puntitos que tenemos aquí, el cual nos mandará a una pestaña de edición, prácticamente como cuando quieres editar un tipo de columna. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es añadir un tipo de nuevo recubrimiento. O sea, lo que vamos es a editar este tipo de medida, ya que vamos a decir, nosotros queremos un recubrimiento de 30 milímetros. Bueno, se añade el recubrimiento y se editan los parámetros, ya sea el nombre, para una mejor organización. En este caso yo voy a empezar con la zapata y lo coloqué a una medida de 30 milímetros. Luego de eso, dice, ya que una vez hemos configurado el recubrimiento y modelado lo que viene siendo la estructura, lo que viene siendo la columna y la zapata, procedemos a lo que es la introducción del acero, que es lo que vamos a trabajar en estos temas de la armadura. Dice, descargamos nuestra carpeta de acero, el cual nos ayudará al ajuste de nuestra armadura dentro de la columna y la zapata, dentro de nuestra columna y zapata. O sea, que al momento de, por ejemplo, prolongar una armadura, como podemos observar aquí, esta nos va a tirar un aviso de que no tenemos armaduras por defectos dentro del programa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos cargar el tipo de acero que vayamos a necesitar, o sea, los diferentes diseños de acero que nosotros vayamos a necesitar y las diferentes medidas de acero que podemos utilizar. Bueno, esto es igual a lo que hemos hecho antes al momento, como si fuera a cargar una familia de viga o una familia de columna de la misma manera. Una vez cargada la familia de acero, como podemos observar aquí, tenemos una configuración de acero o de armado estructural donde nos da una diversa cantidad de acero, en este caso 10M, 13M, 16M, 19M, que son los diferentes tipos de acero y medidas que podemos utilizar. En esta forma, comenzamos con como se dice, una varilla de acero número 3, sigue la varilla de acero número 4 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir un acero? Una varilla de acero de número 3. En este caso estamos trabajando con una varilla de 3 octavos, la de 13M, una varilla número 4, o sea, una varilla de medio y así sucesivamente. Bueno, para utilizar este sistema de varilla, por ejemplo, yo voy a utilizar lo que viene siendo la de 10M, que es la varilla número 3, y 3M, que son la varilla número 4. Como bien sabemos, duplicamos y cambiamos el nombre de nuestro material que vayamos a utilizar para la importante organización que debemos tener siempre. Una vez hecho esto, eh, aceptamos nuestra configuración. Dice, ya que una vez hemos cargado nuestras familias de acero, como podemos observar aquí, tenemos los diferentes tipos de acero, aceros verticales, tenemos unos estribos. Bueno, dice, podemos observar, dice, estos tres puntos nos ayudan a ver los modelos de barras que descargamos anteriormente, el cual estaremos usando más adelante. Como podemos aquí en estos tres puntos que están aquí, nos aparecerá la opción de los diferentes tipos de acero que tenemos o diseños de acero que tenemos. Es importante colocar esta opción y ajustar el espaciado máximo, que es la que nos indica el distanciamiento que tendrán las varillas de nuestra zapata. En este caso, como yo estoy configurando por primero la zapata, voy a utilizar este tipo de diseño de acero, que es el M-02, que es un tipo de acero
con límites con límites, sí, de manera vertical, que el cual puede ser ajustado, pueden ser verticalmente hacia abajo, verticalmente hacia arriba. En este caso, como yo estoy trabajando con una zapata, lo utilizaremos de manera vertical hacia arriba. Es importante esta opción donde dice el espaciado máximo, en esta opción de conjunto, que es la que nos indicará, por decirlo así, la configuración o el espaciado que tendrán entre acero cada una de nuestras varillas. En este caso, nosotros podemos decidir el tipo de espaciado que querramos para nuestra zapata o la columna que vayamos a utilizar. Dice, es importante colocar esta opción ya que será la configuración que nos permitirá colocar, como indica ahí, nuestras varillas que irán intercaladas con estas. Se selecciona la barra, en este caso el modelo M02, como había mencionado, y la ajustamos al recubrimiento de nuestra zapata. En este caso debemos utilizar que es la orientación del acero que nosotros vayamos a colocar. Debemos tocar la opción de perpendicular al recubrimiento, ya que se trata de una configuración de zapata. O sea que al momento de colocarlas dentro de nuestra zapata, lo que nos va a aparecer son los delimitantes de recubrimiento que aquí nos observan, pero cuando los vayas a colocar, una vez seleccionado tu diseño de acero, te va a aparecer y te va a delimitar los puntos del recubrimiento donde vas a colocar tu barra de acero, ya sea de manera verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. Una vez hayamos utilizado esta opción, lo que viene siendo, dice, la opción que tuvimos anteriormente de perpendicular al recubrimiento, una vez que hemos insertado ya nuestra barra anteriormente de forma horizontal, tocamos la que dice perpendicular al recubrimiento para seleccionar esta opción e insertar las barras que irán perpendicular a las barras principales o las primeras barras que conectamos. En este caso, al momento de hacer clic, quedando de esta forma, o sea, perpendicular a las primeras varillas colocadas. Luego, ajustada la distancia entre conexión de una con la otra. Una vez seleccionada la opción de orientación a lo que viene siendo perpendicular al recubrimiento, lo que nos va a dar esta opción, como podemos observar aquí, tenemos el recubrimiento y tenemos que buscar que sea de manera más centrada o los limitantes de recubrimiento de esta manera. Una vez hayamos realizado lo que viene siendo la creación y hayamos insertado lo que viene siendo el acero a nuestra zapata, procedemos a lo que viene siendo la configuración de barras de acero para la columna. Como pudieron observar, es fácil y sencillo lo que viene siendo la introducción del acero a, a la zapata. Tenemos que hacer un trabajo parecido a lo que viene siendo con la columna. Dice, se realiza un corte de forma horizontal. O por decirlo así, se dice horizontal porque, primeramente que todo, debemos hacer un corte vertical. Y luego de ese corte vertical, con la sección de modificar, donde tenemos este símbolo de rotar, debemos rotar este corte de manera horizontal para que nos delimite la sección donde vamos a trabajar con nuestra configuración de armado dentro de la columna. Como pueden observar aquí, se rota 90 grados, luego se ajusta a la parte superior de la columna y nos introducimos a la vista de corte, como habíamos hecho en el paso anterior. Clic derecho y nos vamos a ir a la vista para ver la sección en la que nos encontramos, ¿cierto? Como podemos ver aquí, dado esto por resultado nuestra sección 2, luego se selecciona la columna, el cual aislaremos de la zapata, ya que trabajaremos la introducción de las barras ahora solo con ella. Como podemos observar, aquí tenemos unas limitantes. Tenemos nuestra zapata, que viene siendo esta, y tenemos nuestra columna.
Como queremos trabajar en este caso con la columna solamente, porque son las que le vamos a introducir el acero, tenemos una opción en la parte inferior del el Revit, donde tenemos aquí una especie de lentes. Bueno, en estos lentes tenemos unas distintas opciones donde dice aislar categoría, ocultar categoría, aislar elemento, ocultar elemento. En este caso, como hicimos una selección del elemento, en este caso la columna, aislamos el elemento para de que de esta manera nos aparezca solamente el elemento y se nos sea más fácil eh, hacer la creación estructural de la columna. Una vez hayamos aislado el elemento, se obtiene esto como resultado, donde podremos observar solamente la columna. Configuración de barra de acero para la columna. De igual forma, como hicimos en la parte anterior, necesitamos un recubrimiento estándar. En este caso para la columna, ya que estamos trabajando con partes diferentes. En este caso configuramos el recubrimiento de la columna. Como podemos observar aquí, añadimos, en este caso nombramos nuestra configuración de recubrimiento de columna y ajustamos la medida. En este caso utilicé igual que la zapata una medida de 30 milímetros. Aceptamos y podemos observar lo que viene siendo el recubrimiento de nuestra columna. Dice, seleccionado nuestro nuevo modelo de varilla 00 y se ajusta a los límites del recubrimiento. O sea, ahora, como hicimos en la parte anterior, buscamos en estos tres puntitos, forma de la armadura, y vemos que se nos va a desplegar los diferentes modelos de armadura. En este caso, como estamos trabajando con una columna, buscaremos lo que viene el modelo DM-00, donde son el tipo de modelo de acero que vamos a utilizar para la creación de nuestra columna. De igual forma, seleccionamos la barra de acero que vayamos a utilizar y la venimos a insertar en los limitantes del recubrimiento y hacemos clic. De esta manera se insertarán nuestras varillas. Como podemos observar aquí en el conjunto de la pestaña de conjunto, tenemos un diseño y la cantidad. Esta opción nos permite ajustar la cantidad de varilla que introduciremos por lado a nuestra columna, donde es importante colocar la opción de número fijo. ¿Qué nos quiere decir esto? Como podemos observar aquí donde dice diseño, tenemos unos tipos de pestañas y diferentes opciones, el cual debemos colocar la opción de número fijo para que ésta nos permita saber o darle al programa entender cuántas son las varillas que queremos introducir dentro de la construcción de la estructura. En este caso, yo estoy trabajando con 5 varillas de forma vertical e insertaré 5 varillas de forma horizontal a la columna. En este caso, como estamos viendo en la sección de manera seccionada en vista de planta, y utilizaré el 3 de manera vertical a la sección. Como saben, ya habíamos dicho que se ajusta la cantidad de varilla que nosotros queramos introducir en esta parte. Una vez nosotros hemos metido lo que viene siendo las cantidades de varillas que vamos a utilizar o va a tener nuestra columna, como podemos observar, yo dije que introduciría, simplemente hacemos clic en la opción del acero, introducimos nuestro acero y ajustamos la cantidad de acero que queremos o varillas de acero que queremos meterle a nuestra columna. En este caso yo hice una, se puede decir una 5x5 o podemos verla en 5 de manera vertical, de manera horizontal y 3 de manera vertical. Una vez colocadas nuestras varillas verticales, procedemos a ajustar el tipo de varilla y nuestro diseño de anillos para columnas. En este caso, en el mismo apartado, forma de armadura y los tipos de diseño, nos vamos a lo que viene siendo el diseño de MT1, que son los diseños de anillo que vamos a ajustar a las barras de aceros que nosotros tenemos insertada de manera vertical, si lo vemos en la sección 1, de manera vertical a lo que viene siendo la columna.
O sea, estas son las que irán amarradas alrededor de lo que viene siendo nuestras barras insertadas de esta forma. Una vez configurados los anillos de la columna, al amarre de cada una de las barras verticales se obtiene como resultado esto. Solamente debemos cliquear el modelo, nos aparecerá el modelo y debemos llevarlo a los limitantes del recubrimiento que se ajustará de manera espontánea a las varillas que nosotros hayamos insertado. Pero como podemos observar, aquí tenemos un pequeño desfase de lo que viene siendo el tamaño o de amarre de la columna. Por lo menos podemos observar que aquí se nota un pequeño desfase o diferencia a lo que viene siendo las barras de acero que están insertadas en las esquinas de las columnas, ¿cierto? Entonces, esa opción también nosotros podemos ajustarla para que la barra de acero se vea más limitada o más ajustada a lo que viene siendo nuestras barras de acero colocadas de forma vertical, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, solamente ajustamos en lo que viene siendo el tamaño el tamaño de la barra. En este caso, hacemos una selección de barra sumamente fundamental. Es importante también recordar que, por ejemplo, la creación de este tipo de estructurado tienen un diseño de barra, ¿cierto? En el cual nosotros podemos colocar con qué tipo de barra, como podemos observar que nosotros queremos trabajar, ya sea en este caso yo usé para las barras de columna una varilla número 3 en la columna y para la zapata yo usé varilla número 4, como ya la habíamos configurado anteriormente. Una vez insertado nuestros anillos a las varillas verticales, es fácil, como les digo, insertar estas varillas. Podemos hacer unos cambios de ajuste, como lo había mencionado anteriormente, a lo que vienen siendo los anillos o proporcionado de esta manera, pueden ajustarla de esta forma. Hay un recubrimiento en las propiedades del anillo en el cual podemos ajustar el tipo de distanciamiento que tiene el anillo con la barra de acero en la sección de propiedades. Bueno, estas configuraciones, como podemos observar aquí, esta configuración nos ayuda a administrar la cantidad de anillos que se necesitan proporcionar en una columna y el ajuste de espacio entre anillos. Nuestra configuración de armadura, pero ahora rellenaremos los anillos en las partes faltantes de la columna. O sea, lo que debemos hacer una vez, como podemos observar aquí, tenemos la barra de armadura seleccionada en la varilla número 3. Como podemos observar aquí dice cantidad y espacio. ¿Qué nos quiere decir esto? La cantidad de este número nos dirá la cantidad de varillas que tenemos insertada en lo que viene siendo nuestra columna. Como dice aquí, tenemos 6 varillas, 6 anillos en este caso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anillos insertados, que son la cantidad que nosotros seleccionamos. Y tenemos el espaciado entre anillos que están ajustados en la parte estructural de nuestra columna. Tenemos un espaciado de 100 milímetros. Ese espaciado puede ser ajustado a tu necesidad. Entonces, como vemos que con 6 anillos nos llega hasta nosotros podemos proporcionar la cantidad de anillos que nosotros queramos hasta la parte superior de nuestra columna. O sea que nosotros podemos rellenar el espacio faltante con anillos de nuestra columna. Una vez rellenada lo que viene siendo nuestra columna, en este caso a tu necesidad, la vas rellenando solamente subiendo la cantidad de anillos que necesites. Bueno, como siguiente paso dice ajuste de barra de acero para la columna. Como es conocido, las armaduras en zapatas son conocidas por la gran cantidad de amarres que poseen unas con otras. Esto permitiendo una mayor seguridad y soporta diversas construcciones donde sean utilizadas. O sea, como podemos observar una vez insertados nuestros anillos,
Podemos ver nuestras varillas de zapatos también y nuestras varillas de la columna de forma vertical. Podemos observar que estas poseen un gancho. Hay algunas que están configuradas con ganchos hacia la parte de afuera y otras que están configuradas con ganchos hacia la parte de adentro de la columna. No nos asustemos por esto porque esto puede ser ajustable. ¿Cómo se arregla esto? Ya que están configuradas de manera por defecto en las propiedades del acero. Tenemos aquí rotación de la varilla o del gancho de la varilla. En esta rotación, nosotros lo que debemos hacer es configurar el ángulo de rotación que queremos darle a la varilla en este caso. Ella se encuentra en un ángulo de rotación de 0, ya que es insertada de manera espontánea lo que viene siendo la construcción que nosotros vayamos a querer. Entonces, como nos encontramos en un ángulo de rotación de 0, lo que podemos hacer es que rotarlo a un ángulo de 180 grados, o sea, un ángulo de 180 grados, porque si la rotamos a un ángulo de 90 grados, nos quedaría mirando hacia la parte de acá o hacia la parte de allá. O sea, por eso hacemos una rotación de 180 grados porque nos quede viendo hacia la parte izquierda de nuestra columna, donde dice el gancho del final. Aquí podemos ajustar lo que viene siendo la medida de nuestro gancho, en este caso, al distanciamiento que nosotros queremos proporcionarle. Como podemos notar aquí la diferencia. Este tipo de varilla posee una diferencia delimitante lo que viene siendo el gancho de varillas de acero de forma vertical de la columna, más pequeña que esta que tenemos seleccionada. Bueno, esto podemos configurarlo aquí donde dice gancho al final a la medida, ya sea editando el tipo de medida en milímetros que uno quiera darle a nuestras barras. Una vez ajustadas nuestras barras, nos podemos mover a la sección 1 del corte para verlas de esta manera. Como podemos observar, tenemos nuestros anillos proporcionados y nuestras barras de acero de manera vertical proporcionada con su tamaño del gancho a una medida proporcional que nosotros queremos darle. Bueno, como podemos observar, los ganchos se encuentran delimitados, ya que, como saben, nosotros nos encontramos o hicimos una sección que es la sección 2 de manera horizontal a la columna. O sea que nosotros delimitamos el corte a donde queríamos configurar o queríamos la distancia de las barras de acero verticales de la columna, ¿cierto? Entonces, esto no puede quedar de esta manera porque esto nos delimita y no nos está haciendo ninguna función estructural en lo que viene siendo el amarre de la zapata con la columna. O sea que lo que nosotros podemos hacer es configurar o alinear los ganchos verticales de la columna con las zapatas. Como dice aquí, con la ayuda del comando DL se logra realizar una línea, que es la de dibujar línea de 0,15. En este caso yo lo trabajé de esta forma. Tiré una línea de 0,15 de un punto a otro a una distancia estándar en la que me permita ver el amarre de la zapata con la columna. Podemos tirarla un poquito más arriba o un poquito más profundo a nuestra zapata, donde con ayuda del otro comando, que es de alinear, en este caso a L, nos facilita el empuje de todas las barras posicionadas de manera vertical a la columna. O sea, una vez utilizado el comando de AL, lo que nos dará es una opción de alineado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos dará una opción de alinear dos puntos o seleccionar dos puntos. En este caso yo seleccioné la parte inferior de nuestra línea limitante de 15, de 0,15 centímetros, y la toco con lo que viene siendo el gancho que yo voy a editar, o sea que voy a editarle el tamaño de profundidad en este caso que quiero. Una vez seleccionada
mi parte inferior o la parte más baja de nuestra línea y la barra o los ganchos de acero de la columna, lo que hacemos es darle un clic al gancho. Esta se nos seleccionará de manera eficaz y lo que debemos es, lo que podemos hacer es que nos dará diferentes opciones donde nos dará solamente seleccionada la varilla o seleccionar varias varillas. ¿Cómo nos da eso? Por un símbolo que nos aparece en la parte superior de la varilla. En este caso, como si estuviera seleccionada. Lo que hacemos es clic y clic con el otro punto de la línea y hacemos enter. De esta manera se nos suspenderá a la profundidad que nosotros hayamos prolongado nuestros ganchos de la varilla. De esta manera, obteniendo como resultado este tipo de armadura, donde también gracias a sus propiedades es posible ajustar tanto el tamaño del gancho, entre otras cosas. Como podemos observar, se nos limitó el tamaño de los ganchos con nuestra línea limitante, ¿cierto? Entonces, podemos observar el resultado final de nuestra construcción de columna y zapata y el armado o armadura estructural que ésta posee. Es un armado bastante sencillo. Como podemos observar, no es tan difícil de prolongar o editarse. Básicamente, las propiedades que esta armadura posee son prácticamente editables en lo que viene siendo la sección de propiedades, que es donde nos da la opción de el tamaño, la rotación. De igual forma, al momento de hacer una sección o, o el distanciamiento del gancho con la profundidad que nosotros queramos darle a la columna, es básicamente son pasos que se ven o se conocen, ya que al momento de ejecutarlos tenemos la gran facilidad de que Revit nos indica los avisos o nos permite ver algunos datos al momento de tocar o centrar cada una de las opciones objetos que podemos utilizar. De esta manera nos facilitará la construcción de este. Como podemos observar, aquí tenemos unas secciones del modelado. Tenemos lo que viene siendo la vista en 3D. La vista en 3D, tenemos las secciones. Sección 1, donde podemos notar el alargamiento de nuestras barras de la zapata y nuestras barras de la columna en el cuadro de propiedades de lo que vayamos a notar. En este caso, como podemos observar, estas son barras de armadura número 4, varillas número 4. La de los ganchos dice que es barra de varilla número 3 y aquí podemos ver las propiedades que esta posee: gancho, gancho de inicio, rotación del gancho, tratamiento del extremo, gancho final, rotación del gancho, tratamiento. Entonces podemos observar cómo esta nos da las opciones de editar cada una de las opciones que esta poseen, ¿cierto? Entonces tenemos la sección 2, que es donde nos permite ver de forma en vista de planta cómo está configurado, que es lo que le decía. En la parte anterior podemos ver cómo el anillo se encontraba de manera un poquito menos ajustada a lo que viene siendo la varilla, que esto también se da en el apartado de propiedades, en el apartado de propiedades, y podemos ver cómo tenemos algunas de las opciones que podemos observar aquí: la cantidad, la regla, el número espaciado, la cantidad que tenemos, el espaciado entre anillos, y de esta manera es como se configura lo que viene siendo los diferentes tipos de armaduras o el armado estructural de acero de una zapata. Entonces, una de las opciones que también es importante conocer es que al momento de realizar
nuestro diseño en 3D, podemos observar que solamente en el modelo realista se ven lo que viene siendo el, el material de la parte superficial de nuestra construcción, en este caso nuestra columna y zapata. Pero si nos movemos alrededor del dibujo, podemos ver cómo se nos da una pequeña selección del armado estructural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para visualizar el armado estructural directamente y que no se nos prolongue solamente la superficie de nuestra estructura? Bueno, les enseñaré fácilmente. Seleccionamos lo que viene siendo nuestra columna y zapata. Hacemos clic en esta opción donde dice filtro. Una vez hecho clic en este filtro, tenemos que quitar estas opciones de cimentación estructural y pilares estructural, ¿cierto? Que son las que nos indica o nos visualizan, en este caso, la columna y la zapata. Y solo nos dejamos marcado lo que viene siendo el armado estructural, que es la parte de adentro de nuestra construcción. Aceptamos y nos vamos al apartado donde dice construcción, en este caso, y buscamos la sección de gráficos. Aquí tenemos gráficos. Nos vamos a la sección de editar y aquí nos da unos estados de visibilidad del elemento de la armadura que nosotros tenemos tipo de alzado, nombre de vista, el elemento sin tapar, ver como sólido queda. O sea que aquí tenemos un apartado de opciones. Tenemos que ver elementos sin tapar. Nos vamos a donde dice vistas de 3D y de esta manera seleccionamos y podremos ver la estructura que nosotros creamos en la parte estructural o el armado de acero de nuestra estructura, tanto de la zapata como de nuestra columna. Y podemos observar, están delimitadas cada una de nuestro acero dentro de la estructura. Y de esta manera es como se realiza la construcción y el armado de una columna y zapata de forma estructural o de un armado con la opción del acero, ¿cierto? O estructura donde dice el apartado de armadura. De esta forma me despido y agradezco mucha la atención en esta explicación breve de lo que viene siendo la aplicación de un comando dentro de Revit. Muchas gracias.